¿Vuelven los desfiles militares? Vuelven los desfiles militares. El martes 9 de julio vamos a estar viendo uno, te diré, multitudinario. Va a ser después de que termine el Te Deum en la Catedral Metropolitana y después de lo que va a ser la víspera para la firma del Acto de Mayo, que va a ser la noche del 8 de julio en Tucumán. Se hace, ¿no? Lo del 8. Todo indica, a esta hora, todo indica que sí. Está muy bien la prevención. Porque hay dinamismo, pero todo indica que sí. Y el cambio de día, que iba a ser la noche del 9 de julio, obedece básicamente a motivos futbolísticos, si se quiere, ¿no? Porque esa noche hay una instancia de la Copa América, es la semi, si no me equivoco, claro, sí, la semi. Sí. Entonces, es a las 9 de la noche, para evitar que la atención se divida. Es que se hace el acto el 8 en la medianoche. Estamos viendo ahí lo que es la publicación de la Oficina del Presidente de la Nación, que convoca Está Juan Mayol con nosotros. ¿Qué hace, Juan? ¿Cómo andás? Muy bien. Volvemos, o sea, con cierta mística para separarse totalmente de lo que había sido el kirchnerismo con estos desfiles, ¿no? Claramente el mensaje que se pretende dar es de un cambio de época, retomando algunas cuestiones que quizás durante la época kirchnerista se dejaron de lado o incluso se denostaron, ¿no? Me parece que se pretende dar un contraste, ¿no? Un contraste con lo anterior. Bueno, quiero que analicemos un poco la cuestión política. Salió Ley Base. Yo le decía a Pancho, paradójicamente, hoy es un día donde se suponía que iba a pasar a lo inverso. Si lo fuerte era la economía, hoy está cuestionada, y lo débil era la política. Consiguieron Ley Bases. Ayer hablaba con Martín Guzmán, el exministro de Economía de la primera parte de Alberto Fernández, y me parece que sirve como para preguntar dónde quedan parados el resto de los actores políticos. Estoy hablando tanto del peronismo como... Mirá lo que decía Martín Guzmán respecto de... Dijo que fue el peor día de su vida renunciar, pero que habló con el presidente y le dijo hay que hacer esto, o hay acuerdo, y la Cámpora le dijo que no. ¿Hablas con Cristina? No hablamos más desde unos pocos días antes del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional y no hubo más diálogo a partir de allí, mientras yo era ministro de Economía. ¿Cuánto te jugaron en contra la Cámpora y esa parte del gobierno? Básicamente desde entonces no se pudo continuar gobernando la economía, no hubo manera. Vos te fuiste porque entre Guzmán y la Cámpora el presidente eligió la Cámpora. Entre tener un acuerdo político entre el presidente y la vicepresidenta o un cimbronazo político tomando una decisión más fuerte desde el punto de vista de la acumulación de poder, que por ahí no tenía las condiciones en ese momento, por ahí nunca estuvieron las condiciones y el presidente lo tenía que evaluar, se decidió no ir por ninguno de esos lados y que salga el ministro de Economía. Aparece Guzmán, aparece Cristina Angelatina. ¿Qué estás viendo ahí, Juan? Bueno, me parece interesante primero lo que dice Guzmán. De algún modo, con su renuncia se terminó el gobierno de Alberto Fernández, ¿no? Empezó otro gobierno con otra impronta, pero se terminó un proyecto, si es que alguna vez lo hubo, un proyecto que es muy endeble, muy débil, sobre todo por un cuestionamiento interno, ¿no? Hay que ver cómo se estructura el mapa político de cara al año próximo. Me parece que claramente pueden aglutinarse algunas figuras que quizás hoy no vemos juntas por fuera del kirchnerismo, quizás un referente, no es que tenga buena imagen ni nada, pero me parece interesante desde su mirada y su postura, quizás la figura de Guzmán, en torno con otros sectores políticos, ¿no? Claro. Lo de Cristina no me parece novedoso en términos de lo que dice, plantea y expresa, que obviamente sigue teniendo una resonancia importante en un sector que es obviamente muy, pero muy crítico del gobierno actual, de la mirada, de la orientación, y que representa una porción del electorado. Lo que tenemos que ver es bien cómo estructura poder, porque claramente Cristina tiene mucha adhesión, es una figura que genera adhesión muy fuerte en un porcentaje minoritario de la población y un rechazo muy fuerte en un porcentaje mayoritario de la población, y eso pasa un poco, y el kirchnerismo en sí está en crisis por su carencia de liderazgo, ¿no? Hoy en día, si preguntamos quién es el referente y el líder de ese sector político, es Cristina, y Cristina aparentemente se encuentra no muy dispuesta a presentarse nuevamente políticamente.
Supongo que todo va a depender de cómo le vaya al gobierno, ¿no? A partir del año próximo. Pero ¿qué escenario manejás suponiendo que le fuera bien o suponiendo que le fuera mal? Bueno, hoy lo que estamos viendo es un gobierno que sigue teniendo... La pregunta del millón siempre fue cuánto iba a bancar la adhesión, y hoy vemos un gobierno que desde abril a la fecha subió el nivel de aprobación 5 puntos, ¿no? Y está en 55%. Mucho tiene que ver con el rechazo al anterior, mucho tiene que ver con la expectativa o la esperanza, como bueno, ya nos subimos a este barco y hay gran parte de la ciudadanía que quiere que le vaya bien, pero estuvimos poniendo como un foco también en cuestiones más cualitativas, ¿no? Si bien lo cuantificamos, son más cualitativas. Por ejemplo, le preguntamos a la gente en las últimas mediciones si cree que el esfuerzo que se está haciendo tiene algún sentido, y tenemos que un 66% cree que tiene un sentido, de los cuales un 15% dice que tiene un sentido y se están viendo los resultados, y hay alrededor de un 50% del total, ¿no?, que dice que los resultados se van a ver en el futuro. Bueno, ¿en cuánto tiempo? El 70% a mediados del 2025. O sea, la gente no está esperando resultados ya. Entonces, un poco para darle una temporalidad. Obviamente, si la crisis se agrava... Sí, si no viene eso que está esperando... Claro, si no viene una hiper, si no viene un aumento del desempleo muy fuerte, etcétera, probablemente esto se ponga en tela de juicio. La gente tiene paciencia como para que los resultados en términos de actividad económica se den a mediados del año próximo. Entonces me parece que en ese sentido el gobierno compra tiempo. Y en paralelo también tenemos otro indicador en donde evaluamos, digamos, le pedimos a la gente que evalúe cómo es la situación económica actual del país, ¿no? A principios del gobierno el 90% decía que era negativa. El resto, 10% regular, positiva. Hoy en día está retrocediendo la situación negativa al 60% y crece alrededor del 25% la evaluación regular. Tampoco estamos para tirar cohetes ni para festejar, pero bueno, de algún modo hay un porcentaje de la población que empieza a ver una estabilización. La opinión mayoritaria sigue siendo negativa, pero bueno, esto hay que verlo mes a mes para ver cómo la gente percibe el gobierno. Juan, y cuando ustedes miran a la oposición, ¿qué es lo que encuentran? Y fundamentalmente la figura de Sergio Massa, que en algún tiempo más va a estar presentando un libro, da la impresión de querer volver al ruedo, y el gobierno incluso lo ubica detrás de algunas operaciones que sucedieron por ahí en las últimas semanas vinculadas a la economía. ¿Cómo se ve la oposición y esa figura en especial? Bueno, la oposición se ve en un estado de anarquía, o mejor dicho, la opinión pública percibe a la oposición como un estado de anarquía, carente de liderazgos, donde Cristina es el principal referente. Massa retrocedió como principal referente de la oposición en los últimos meses, está bien que estuvo callado. A mí me da la sensación que si el núcleo duro kirchnerista es el principal núcleo opositor, es difícil que vuelvan a apostar una figura externa a ellos como Massa. Me parece que tiene que surgir o algo nuevo desde ahí, o quizás el grupo del Frente Renovador articular con otros sectores. Caso, se me ocurre, Lustó, Yay Llora, me parece que ahí se puede armar algo. Y nosotros hicimos un análisis bastante interesante que tiene que ver con... Milei tiene más o menos 53% de imagen positiva, Cristina más o menos 30%, depende de la medición. Son conjuntos que no se tocan, ¿no? No hay nadie prácticamente que tenga imagen positiva de los dos. No parece. Bueno, entonces en el medio hay un 20% que tiene mala imagen de los dos también. Ahora, entonces ahí puede surgir un tercer espacio articulando sectores críticos del gobierno y no alineados con el kirchnerismo. Y bueno, en función de si al gobierno le va bien o mal, eso puede crecer o achicarse. Cuando Milei dice, el domingo creo que fue, o el sábado, si nos fusionamos con el PRO tenemos el 57% de los votos, ¿eso qué es una expresión de deseo o tiene algún fundamento de lo que ustedes miden? Yo creo que, bueno, quizás es un poco optimista el número 57%, pero bueno, si al gobierno le va bien puede ser. Siempre acá hay que poner el sí. Claro. Si le sale bien el plan, si le va bien, si le va mal. Porque digamos que estamos en una situación muy, muy difícil y muy compleja, me parece, desde el punto de vista económico. Pero si el condicional se fusionan con el PRO y con algunos sectores incluso del radicalismo más cercanos al PRO, se me ocurren algunos gobernadores... No el sector alrededor de Lustó, sino otros, y les va bien, yo creo que pueden apuntar a
a tener entre el 45 y un poquito más del 50% de los votos. Ayer Martín Guzmán criticó duramente a dos personas, yo me atrevo a decir a una más. Una es a Milei, obviamente, y la otra a Sergio Massa, a quien no le ahorró en términos Guzmán, quiero decir, con tono medio, etcétera, etcétera. Dijo gobernó para los grupos económicos, para sus amigos banqueros, etcétera, etcétera. Pero mirá cuando lo definía a Milei. Definime a Javier Milei. Para mí es un hipócrita. Mirá las cosas que hace y las cosas que dice. Fíjate, mirá el video cuando él vota a favor de la eliminación del impuesto a las ganancias. Dice que es una aberración. Hoy, ¿qué hace? Pone el impuesto a las ganancias. ¿En qué estaba pensando? ¿En él o en el país? ¿Cuánta plata salen los aviones que se toma Milei para ir a dar charlas en donde le den medallas? ¿Qué gestión para el Estado hace? ¿Qué inversión? Cuando decía que el ajuste lo iba a hacer la casta, ¿qué quería decir con eso? ¿Los jubilados son la casta? Claramente de la polarización no salimos por un rato, ¿no? Y bueno, claramente está parado de la vereda de enfrente del gobierno. Y bueno, me parece que buscar el archivo de todos, nadie termina saliendo, prácticamente nadie bien parado. Digamos, me parece que si tomo en relación al primer cuestionamiento que le hace, que él votó por una cuestión ideológica, a Milei me refiero, la eliminación del impuesto a las ganancias, y ahora lo vuelve a poner, me parece que cuando se llegó al gobierno se encontró con la necesidad de hacer política real, ¿no? Entonces las restricciones las incorporó, me parece, y está estableciendo algunas políticas que algunos consideran que son incluso cautelosas o conservadoras, por ejemplo, respecto al cepo. Recordemos que en campaña Milei hablaba de dolarizar en el primer día, etcétera. Bueno, si eso hubiese pasado, quizás hubiésemos tenido una hecatombe o problemas aún mayores. Y después, bueno, el resto me parece que es su mirada y es absolutamente legítimo, respetable, ¿no? Gracias, Juan. Gracias a vos. Pausa.